La verdad es que sí que con el Col·legi hemos considerado oportuno organizar la sesión porque como asesores fiscales del Col·legi estábamos recibiendo muchísimas consultas de algunos de ustedes precisamente para informarse de la posible afectación de esta nueva obligación que entra en vigor con efectos de 1 de enero del 26 o para personas físicas, para profesionales, empresarios individuales, con efectos 1 de julio de 2026, lo cual pues significa que ya estamos en la cuenta atrás a más no poder para la implementación, aplicación de esta nueva capa de obligaciones formales. Con lo cual, bueno, organizamos la sesión gustosamente para poder compartir con todos ustedes pues, las ideas básicas del Verifactu y también poder compartir con todos ustedes un turno de preguntas, entre comillas, generoso a los efectos de poder aclarar el máximo de dudas que ya van, conocerán todas porque es materialmente imposible, pero sí por lo menos contextualizar la obligación, ¿vale? La sesión sí que tiene una duración de 1 hora y media hasta las 11, donde habrá una pausa para el café y luego continuarán otros compañeros, ¿vale? Pero sí que a priori intentaremos hacer 1 hora, 1 hora y 10, máximo 1 hora y cuarto, para poder dejar un turno de preguntas, insisto, generoso de 10-15 minutos y todo ello también sin que si hay alguna cuestión que prefieren comentar a lo largo de la explicación la podamos hacer, ¿vale? Sí que preferiría dejarlas para la parte final porque si nos entretenemos en las preguntas a medida que va la explicación seguramente no me dará tiempo a hacerlo todo, pero por eso digo que cuenten con que habrá 15-20 minutos en la parte final para ese turno de preguntas coloquio totalmente abierto con todos ustedes, ¿vale? Dicho lo anterior, arrancamos directamente, ¿vale? Y aquí la primera consideración a tener en cuenta, que normalmente se acaba confundiendo por muchos clientes y por muchos operadores, e incluso sobre todo a nivel de prensa, es el tema de que estamos hablando de una capa de obligaciones que es el que se denomina coloquialmente como el Verifactu, que es el sistema de verificación de facturas, ¿vale? Que no tiene absolutamente nada que ver con la factura electrónica. Es decir, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Lo digo porque la gente habla indistintamente de una cosa u otra cuando estamos hablando, reitero, de dos capas normativas distintas, de dos obligaciones distintas y de dos desarrollos totalmente distintos, ¿vale? La factura electrónica acabará entrando en vigor, que todavía no se sabe exactamente cuándo, ¿vale? Una vez que se apruebe el reglamento que la desarrolla en dos tramos, en dos fases. Para las empresas que facturan más de 8 millones de euros será un año después de que se apruebe el reglamento, y para el común de los mortales, esto es aquellas empresas que facturen menos de 8 millones de euros, dentro de 2 años. Todavía el reglamento a fecha de hoy no está aprobado, con lo cual vamos a tener un margen suficientemente generoso para la entrada en vigor de la factura electrónica, que aquí sí, ya lo avanzo, porque evidentemente llegado el momento y no se puede hacer muchas previsiones en ámbito tributario, lo explicaremos cuando entre en vigor. Esa obligación sí aplica a todos los empresarios o profesionales. Es decir, la factura electrónica sí les va a aplicar a ustedes obligatoriamente, porque precisamente la virtualidad o la finalidad que tiene este método de expedición de facturas es que automáticamente quedarán totalmente, entre comillas, cifradas y el seguimiento será automático. No quiero decir que con el Verifactu no vaya a haber un seguimiento, como veremos ahora a continuación, pero lo que sí que me interesa que es que de entrada quede clarísimo que una cosa es Verifactu y otra cosa es factura electrónica. Y también lo que debe quedar claro en el primer momento es que todavía no se sabe cómo va a ser la interactuación entre Verifactu y factura electrónica. En el sentido de que la obligación que entra en vigor ahora con efectos 1 de enero del 26 para todas las personas jurídicas, cuando entre en vigor la factura electrónica puede que decaiga. O puede que quede limitado en cuanto al ámbito de aplicación de manera masiva, porque todas las operaciones entre empresarios o profesionales tendrán que hacerse por medio electrónico. Con lo cual, estamos hablando de que como evidentemente legislamos como legislamos y de manera totalmente parcial y sesgada, ahora tenemos una primera obligación y dentro de un año o 2 años tendremos otra que puede que eche por tierra los avances que hemos conseguido, entre comillas, mejor dicho, que han conseguido ellos con el sistema Verifact, ¿vale? Por lo tanto, primera idea importante que sí que tiene que quedar clarísima es que el sistema de verificación de facturas es algo distinto a la factura electrónica, ¿vale? El sistema de verificación de facturas propiamente surge dentro del Ministerio de Hacienda, y todo lo que tiene que ver con factura electrónica surge con el Ministerio de Gobernación y Ministerio de Digitalización, el nombre que tenga ahora sumamente pomposo. Pero es decir, hay dos entidades dentro del gobierno que han desarrollado ambos proyectos normativos con finalidades distintas. El Verifactu se focaliza sobre todo por parte del Ministerio de Hacienda para controlar y evitar el uso fraudulento de sistemas informáticos. Es decir,
El principal objetivo que tiene el sistema Verifactu es evitar el uso que determinados empresarios o profesionales hacían de sistemas de facturación, ¿vale? En su sector no es tan habitual, pero en otros sectores, y no pongo el foco en ninguno, pero por poner un ejemplo ilustrativo, tema de restauración o tema de venta al por menor, de cada 4 ventas al contado que se pueden llegar a hacer, hay determinados software que eliminan directamente algunas ventas. No es que luego el señor tenga que hacer un cuadre y se lleve. No, 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 es que directamente no existen. El propio sistema está configurado de tal manera para que se eliminen algunas operaciones. Evidentemente, Hacienda detecta este tipo de circunstancias y lo que hace es actuar de manera, para entendernos, radical contra ese uso abusivo de los sistemas informáticos. ¿Y qué es lo que establece? Establece esta capa de cumplimiento normativo que aplica a todos los empresarios o profesionales. También una reacción muy típica de nuestro legislador. Si yo detecto que hay determinado comportamiento fraudulento en un sector, pues podría especificar una obligación para ese sector específico. No, aquí lo que hacemos es matar moscas a cañonazos e imponemos una obligación a todo el mundo. ¿Vale? Luego veremos las matizaciones que hay de excepciones. Pero de entrada, lo que es segunda idea importante introductoria a tener en cuenta es que esta obligación se incorpora para luchar contra esos sistemas informáticos, si quieren, fraudulentos. Es decir, aquellos sistemas que me permiten modificar la realidad económica. Y como consecuencia de que lo que yo quiero atacar es esto, establezco dos ámbitos de obligación importantísimos. En primer lugar, simplemente también para que sean conocedores porque no les afecta, pero son los desarrolladores de software. Es decir, el primer foco que genera toda la capa de Verifactu son a los desarrolladores, que tendrán que cumplir con una cantidad de requisitos técnicos importantes a los efectos de que Hacienda pueda acreditar de manera fehaciente que ellos no pueden generar software fraudulentos. Y por lo tanto les impongo una capa de obligación técnica al desarrollador del programa. Hasta aquí perfecto. Y por otro lado nos encontramos con lo que afecta a la gran mayoría de empresarios, que es el hecho de que impongo una obligación formal para poder establecer que realmente yo no altero, yo no manipulo las facturas. Con lo cual tenemos de nuevo, dentro de esta primera aproximación de que Verifactu aplica o la intención que tiene es evitar ese uso fraudulento, puedo ser desarrollador en cuyo caso tengo una capa exacerbada de requisitos o bien un empresario normal y corriente que, como yo lo avanzo, utilizo un sistema informático de facturación, me veo inmerso en la obligación de cumplir con los requisitos de Verifactu, ¿vale? Por tanto, aquí lo que intento manifestar en esta primera diapositiva es que esto es una obligación para entendernos fiscal, tributaria, de lucha contra el fraude. Y lo que se pretende conseguir es paliar ese déficit que, sobre todo por los órganos de inspección, se detectan en determinadas ocasiones, ¿vale? Que es que se borran directamente operaciones, sobre todo, evidentemente, todo lo que tiene que ver con cobros en efectivo, que cada vez son menores, vuelvo a decirlo, pero desde ese punto de vista, pues claro, si el programa y automáticamente me las va borrando, para entendernos, al asesor siempre nos tiene totalmente engañados, porque la información que ya nos envían ya solamente aparece lo que aparece, con lo cual todo es muchísimo más fácil, ¿vale? Por lo tanto, tengamos en cuenta que lo que queremos es esto. Desde un punto de vista práctico ya veremos que se cumple o se establecen, mejor dicho, una serie de requisitos importantes para toda la capa de la integridad, la conservación, la trazabilidad, la legibilidad, es decir, un montón de requisitos técnicos para que esa factura sea inalterable. Lo que más ha trascendido a nivel de público en general es el dichoso QR, ¿vale? Y de hecho, ya hay algunos empresarios que están haciendo pruebas de Verifactu y pues directamente aquí te dan la factura y aparece un código QR, ¿vale? Es la parte más, entre comillas, morbosa, porque yo cojo el móvil, saco la cámara y automáticamente escaneo ese código QR. Y automáticamente me dice que esa factura ha sido enviada a la agencia tributaria. ¿Vale? A pesar de que estamos en demo, todavía, si alguno de ustedes tiene alguna factura que le hacen recientemente y tiene el código QR, es poner la cámara y automáticamente sale que está enviada o sale que no está enviada. O sale, o puede salir, que esa factura es incorrecta. Digo que esta es la parte más morbosa porque al final se pone de manifiesto de manera sencillísima que el control de la corrección
de la factura es máximo. ¿Por qué? Porque le estoy dando el poder al destinatario. Sea empresario, sea particular. Yo escaneo con el móvil y si me dice que está en verde, perfecto, pero si me dice que está en rojo, pues la verdad es que de cara al proveedor ya está quedando retratado, ¿vale? Por lo tanto, pongo este ejemplo que luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle, como uno de los ejemplos ilustrativos de que realmente, claro, si yo hago la factura y ya la estoy enviando a Hacienda y el cliente la puede verificar, ¿cómo leches, hablando mal, voy a poder modificarla a posteriori? Es que es imposible. Evidentemente que la norma contempla la posibilidad de que haya facturas rectificativas mediante la emisión del abono correspondiente, solo faltaría. Es decir, oye, me he equivocado en una factura y ¿qué pasa? ¿Ya estoy atado a esa factura de por vida? No, tendré que hacer la anulación correspondiente, pero claro, todo eso deja constancia, deja un rastro dentro del programa, los efectos incluso de llegar a poner el segundo en el cual la factura se ha emitido. Por lo cual, claro, a efectos de una comprobación, el tema es muy sencillo, porque si yo he anulado una factura, evidentemente tendrá que tener un registro posterior al de la emisión de la misma. De la misma manera que también en algunas ocasiones es habitual dejar huecos en las series de facturación, por si acaso luego tengo que hacer alguna otra facturilla, pues todo esto se acaba. ¿Por qué? Porque es que tienen que ser correlativas y el hecho de que sean correlativas constará expresamente con la fecha y el código que se genera alfanumérico de expedición, que son correlativos. Es decir, no voy a poder hacer todo este tipo de prácticas que en ocasiones y sobre todo por sectores se acaba aplicando, ¿vale? Por lo tanto, insisto, tengamos en cuenta que el ámbito de Verifactus se circunscribe aquí, ¿vale? Sobre todo, tengamos en cuenta también que a nivel de ámbito de aplicación sí que es territorio estatal, porque en los territorios forales ya tienen el sistema implementado desde hace un año, que es lo que se denomina el ticket buy, ¿vale? El ticket sí en euskera. Entonces, es un sistema que es muy parecido. A ti te dan el ticket con el código QR, tú lo escaneas y automáticamente verificas que esa factura se ha enviado a la agencia foral en este caso, ¿vale? Por lo tanto, es un método que funciona muy bien y que todas las suspicacias que se pueden generar a nivel más masivo, pues tenemos un caso, no diré de éxito, pero un caso próximo que sí que demuestra que funciona muy bien y que no es mayor problema. Sí es cierto que las diputaciones forales cuentan con una gran ventaja de que el número de contribuyentes que tienen, pues evidentemente es muchísimo menor al de lo que va a suceder en la agencia estatal. Pero sí que desde ese punto de vista funciona y funciona bien, ¿vale? Por lo tanto, sí que tengamos en cuenta también esta circunstancia. Vale. Entrando en materia, desde un punto de vista práctico, ¿qué es el verifactu? Es decir, el verifactu es la manera coloquial o la forma informal que tenemos de denominarnos a de referirnos, perdón, a este sistema de verificación de facturas. Es decir, es un mecanismo por el cual las facturas que yo expida no se pueden alterar. Y vuelvo a insistir en la idea que acabo de remarcar ahora mismo. No significa que yo no pueda expedir facturas rectificativas, solo faltaría. Lo que significa que yo una factura que haya emitido, que en la actualidad es frecuente, es que me he equivocado, es que el NIM no está, es que ahora me dicen que le tengo que aplicar el descuento de no sé qué, cojo la factura, la modifico automáticamente y la vuelvo a enviar corregida. Esa práctica es materialmente imposible de acometer con la entrada en vigor de Verifactu, porque una vez que la factura se ha emitido, ya queda constancia y no se puede alterar. Si yo lo que tengo que hacer es emitir un descuento porque al hacer la factura me he equivocado, no pasa absolutamente nada. Tendré que emitir una factura rectificativa en la que le aplique el descuento, ¿vale? O es que me he equivocado, hay un error en el CIF porque el programa no me lo ha detectado. Es decir, cualquier error ulterior que pueda suceder, cualquier modificación como consecuencia de la aplicación de descuentos, cualquier cambio se tiene que hacer mediante la expedición de la factura rectificativa. Verifactu no toca absolutamente nada ni del reglamento de facturación ni la ley de IVA respecto a las facturas rectificativas, ¿vale? Que están reguladas expresamente en el artículo 80 de la ley de IVA. Por lo tanto, todo eso sigue su curso igual. ¿Cuándo puedo emitir una factura rectificativa? Pues igual que antes. Cuando me haya equivocado, cuando hay un error, cuando hay un descuento posterior, es decir, los supuestos específicos siguen estando plenamente vigentes. Aquí lo que desaparece automáticamente es la posibilidad de modificar esa factura inicial. Por lo tanto, sí que nos tenemos que acostumbrar a entrar dentro del juego de esa factura rectificativa necesariamente, ¿vale? Lo digo porque es muy habitual, también depende de sectores. La factura está mal, pues no pasa nada, vuelvo a entrar, la modifico y la vuelvo a enviar. Como al final las acabo haciendo en Word, pues modifico y vuelvo a enviar y la envío a veces hasta 6 veces porque no hay manera
de entendernos o del concepto, o cámbiame el concepto porque ahora no quiero que me lo pongas aquí, o ponme un concepto genérico para que no pueda. Es decir, pues todas esas situaciones con las que nos podemos encontrar desaparecen. Reitero, insistiendo mucho, aún a riesgo de ser pesado, ello no me impide que la modifique a posteriori, entrando dentro de la rectificación específica regulada en el artículo 80 de la LIB, ¿vale? Por lo tanto, aquí el principio no hay mayor inconveniente, ¿vale? Este sistema, sí. La rectificativa siempre es para anular la positiva. No se puede aplicar descuentos ni modificación sobre la original. Anulas la positiva. La factura rectificativa con el concepto nuevo o con el descuento aplicado. Expresamente, el artículo 80 de la ley de IVA regula lo que se denomina técnicamente la modificación de la base imponible, ¿vale? Entonces, el primer apartado es como consecuencia de errores que puedan existir, ningún problema. Segundo, como consecuencia de la anulación por resolución judicial o administrativa tal. Y luego está precisamente por la aplicación de descuentos posteriores a la realización del hecho imponible, en cuyo caso yo tengo la factura originaria que he emitido por 1.000, para entendernos. Esta factura rectificativa lo que tiene que hacer es restar el importe correspondiente de la factura original. No hace falta anular la original y volverla a emitir. No, aquí el problema que hay, y ya veo por dónde la pregunta, es que algunos programas de facturación automáticamente lo que me hacen es anulo la primera y emito una nueva. No pasa absolutamente nada, porque es decir, lo que aquí sí que hay que dejar constancia en la factura que anula la originaria es que lo anulo en su totalidad, ¿vale? En teoría lo que tendría que hacer es emitir la nueva modificando la previa. Pero sí es verdad que por practicidad al final, si me estoy cargando la primera en la que he puesto que es 1.000 porque son 800, pues tengo que indicar factura rectificativa de la número tal que anula la totalidad de la factura, ¿vale? Esto, desde un punto de vista práctico, sobre todo, hay que ser conscientes que el reglamento de facturación exige el detalle en el concepto de la factura, ¿vale? Y nosotros los asesores somos los primeros que lo incumplimos con mucha asiduidad, porque al final lo que dices es por los servicios del mes corriente. O sea, el reglamento de facturación no te permite eso. Tú puedes decir por los servicios del mes corriente en virtud del contrato existente entre las partes o en virtud del contrato. Hacer alguna referencia a que existe un contrato. Entonces, en el contrato sí que se regula, se estipula qué es lo que estoy prestando. Pero una factura de título genérico, el reglamento la prohíbe. Y de hecho, a nivel de inspección de IVA, es uno de los puntos en los que normalmente se suelen cebar, porque si yo tengo esas facturas recibidas con conceptos genéricos, me pueden cuestionar la deducibilidad, porque no queda acreditado, ¿vale? Por lo tanto, aquí sí que si la anulo en su totalidad y emito una nueva, ningún problema, pero siempre haré referencia a la que me he cargado en su totalidad, o segunda alternativa, si lo que hago es modificarla, pues evidentemente tendré que poner la parte de la diferencia correspondiente, que genera más problema, porque si tengo 1.000 y al final son 800, lo más fácil es decir, me cargo la de 1.000 y hago una de 800, porque si emito una de 200 negativos, al final el resultado es el mismo, pero, bueno, plantea esa suspicacia, ¿vale? Perfecto, por lo tanto aquí Pero ese sistema... Sí. En cuestión de fechas, ¿es siempre fecha sistema o puedes adelantar o puedes atrasar? Fecha sistema. Esto O sea, sí no que... vas a poder ni adelantar ni atrasar. No. De hecho, algunos software que ya están haciendo pruebas en versiones instaladas, haces la instalación del nuevo sistema de facturación y ya no te permite emitir facturas con fecha anterior a fecha de hoy, que no está en vigor. Si yo he actualizado la versión de Verifacto no sé cuántos, ya no me deja tocar la fecha anterior. Esto puede suponer un problema operativo práctico, porque al final, claro, yo tengo que fijar o adecuar mi protocolo de facturación para ajustar las fechas. Sí. Expresamente también la ley de IVA, en remisión al reglamento, te establece que hay dos fechas, la fecha de devengo y la fecha de expedición de la factura. La fecha de devengo se refiere a la fecha de prestación del servicio, que pueden no coincidir con la fecha de emisión de la factura. Pero claro, desde un punto de vista práctico, la fecha de devengo puede ser anterior y la fecha de la expedición de la factura posterior. Eso sí, tengo hasta el 15 del mes siguiente como máximo para expedir las facturas. Pero lo que no voy a poder hacer, y de hecho ya en los programas en fase demo, es emitir la factura con anterioridad. No me lo permite. Prueba de la inalterabilidad a la que me refería ahora. O sea, es decir, es que precisamente entramos dentro de una regla de juego totalmente distinta a la que no estamos acostumbrados. No voy a poder tocar esa factura. ¿Vale? Perfecto, entonces todo lo que es la... Sí. Puedes emitir la factura anteriormente al servicio prestado. No,
O sea, una factura previa a la prestación del mismo es incorrecta porque no se ha devengado el servicio. Porque son de tractos, las operaciones de tracto sucesivo, como es el alquiler, se están produciendo cada día. Con lo cual aquí sí que yo emito la factura y es correcta. La factura de telefonía, la factura de alquileres, son lo que se denomina técnicamente operaciones de tracto sucesivo, es decir, que son continuadas en el tiempo. Entonces ahí, en el momento en el cual yo corto y hago la factura, El 30 de diciembre se emite la factura del 1 de enero. Correcto. Ahí sí que se está emitiendo, sí que se corresponde con la prestación del servicio continuado. Ahí no hay problema. Pero si es por la entrega de una mercancía, claro, si yo entrego la mercancía el 12 de noviembre, yo no puedo hacer la factura el 10. Porque es que no he entregado la mercancía. Es decir, desde un punto de vista técnico, es que no se ha producido la operación. Con lo cual, tenemos ese inconveniente. ¿Vale? Entonces, ahí sí que a nivel de facturación, tengan clarísimo que con anterioridad, o sea, si hoy estamos a 12 de noviembre, yo ya no voy a poder hacer facturas con fecha 11 o 10 de noviembre. El sistema no me va a dejar. La factura típica, mantenimiento informático del mes o anual, lo que sea. Que nos mandan hoy el 12 de noviembre y dice fecha de cargo el 31 o el 30 de noviembre. Entonces, esa factura como... O sea, lo que es el vencimiento no nos afecta. Lo importante es que yo tengo una prestación de servicio continuado que ya viene prestándose, ¿vale? O que puede ser a posteriori porque es de tracto sucesivo y me emiten la factura en esa fecha. Aquí no hay ningún inconveniente, ¿vale? Sobre todo, claro, si es una prestación de un servicio puntual, de decir, de una visita de un abogado matrimonialista, pues evidentemente si la visita la hago hoy, no puedo emitir la factura con fecha de ayer. O sea, va a quedar totalmente... Yo la puedo hacer hoy diciendo que te la cobraré dentro de 15 días. Exacto, lo que es fecha de cobro, de vencimiento, eso sí que puede ser ulterior en función de las condiciones generales de contratación que tenga pactadas. 30, 60 días, aquí no hay ningún inconveniente. Pero lo que es la expedición, aquí sí que ya estamos ligados, ¿vale? Por lo tanto, claro, ese sistema de verificación que decía con el tema del código QR, también a nivel del sistema genera un rastro, una trazabilidad de un código alfanumérico, que es la huella digital, lo que en el propio reglamento de desarrollo hablan de un hash, ¿vale? Porque ahora casi también tenemos que saber temas informáticos, donde se acredita el momento de la expedición, ¿vale? Precisamente a colación de lo que estamos comentando ahora, es que ya va a aparecer ese código alfanumérico con la relación específica y a partir de aquí yo ya sé que he hecho la factura a las 9:33 minutos y 15 segundos. Quedará constancia, no en la factura, pero sí que en el sistema informático. Y evidentemente Hacienda tiene acceso en todo momento a ese sistema informático, ¿vale? Porque como luego veremos, el sistema de Verifactu tiene dos alternativas. El envío de la factura, que es el que se está pregonando sistemáticamente y el que Hacienda está impulsando muchísimo, pero existe la posibilidad de aplicar el sistema Verifactu sin envío de las facturas a Hacienda. Esta es la parte más oscura a la cual no se ha dado publicidad, pero es decir, una vez que yo estoy dentro de la obligación, yo puedo cumplir los requisitos de dos maneras. Envío la factura sistemáticamente una vez que la he hecho a Hacienda, y ahí es cuando escaneo con el código QR me va a salir en verde, pero es que la normativa contempla la posibilidad de que yo no envíe esos datos a Hacienda. Ahora bien, en ese caso lo que yo tengo que hacer es tenerlos a disposición de Hacienda. Ante cualquier requerimiento que nos puedan emitir por su parte, le tendré que facilitar todos los registros de las facturas. Claro, aquí también se plantea el problema de que si yo estoy en esta alternativa y no envío la factura, cuando el cliente la escanee, no le va a salir en rojo, para entendernos, porque la factura es correcta. Pero lo que le va a decir el mensaje es que la factura no ha sido verificada. Por lo cual aquí también algunos clientes están planteando la posibilidad de decir, desde un punto de vista más genérico, del posible daño reputacional. Es decir, pues, si yo hago la factura pero no la estoy enviando porque la norma así lo contempla, cuando el cliente le pasa la cámara, es que no le va a decir que o sea, no le va a salir en verde, para entendernos, como si fuese un semáforo. Él va a decir que esa factura no es verificable. Que no quiere decir que sea incorrecta. Pero bueno, aquí sí que hay gente que se está planteando la posibilidad de entrar en la modalidad del envío precisamente para evitar esas posibles consecuencias que se derivan de la no verificación. Aquí, por parte de algunos colectivos profesionales, se planteó la modificación de esta circunstancia, en el sentido de decir, oye,
si la norma me permite dos alternativas, enviar o no enviar los registros a Hacienda, los dos tendrían que ser válidos, porque yo cumpliré los requisitos. Es decir, tendría que salir en todo caso verde en las dos circunstancias, porque si yo no lo envío, parece que sea un infractor, es decir, parece que no lo estoy haciendo bien. Bueno, pues aquí evidentemente Hacienda lo que quiere es que se envíe la información sistemáticamente, con lo cual no lo ha modificado, ¿vale? Con lo cual nos encontraremos con esta circunstancia. Vale, por lo tanto, ¿qué es? Ya lo estamos viendo, ¿vale? ¿A quién afecta? Que esta es la parte relevante, que es la que más importancia tiene para todos ustedes. He puesto en la parte de abajo el colectivo de desarrolladores de software, como comentaba antes, por lo tanto este me olvido porque no es el caso, pero que es el principal colectivo. Y a partir de aquí, el otro bloque de empresarios obligados son empresarios o profesionales, ¿vale? Siempre y cuando utilicen un sistema informático de facturación. Y aquí sí que se tienen que dar los dos requisitos. Y aquí sí que vamos a discutir largo y tendido sobre el tema. Porque tengo que ser empresario y profesional en virtud de lo que vamos a ver ahora y tengo que tener un sistema informático de facturación, que en jerga de Verifactu es un SIF, SIF, Sistema Informático de Facturación. Ya lo avanzo. Si yo soy un empresario profesional romántico que sigo haciendo mis facturas en papel en un Word, no me aplica Verifactu. De hecho, hay algunos empresarios que están planteándose volver a hacer facturas en Word porque no les aplicará Verifactu. Y esto lo dice expresamente la normativa y en las preguntas frecuentes que dentro de la página web de Hacienda han habilitado sobre Verifactu, se repite hasta la saciedad. Es decir, la obligatoriedad es para empresarios más sistema informático de facturación. Y por eso me he explayado en la introducción que acabo de hacer ahora, porque es que la finalidad de la normativa, ¿cuál era? Evitar el uso fraudulento de software manipulados. Si yo no tengo un software, es que en teoría no me tiene por qué aplicar. Entonces, desde ese punto de vista, aquí estaremos en un terreno no Verifactu. No me va a aplicar la normativa Verifactu. Y voy a emitir mis facturas. Y no tendré que poner, perdón, el código QR, solo faltaría. Porque es que no estoy obligado. Con lo cual nos vamos a encontrar con unas situaciones variopintas de que habrá facturas con el código QR, otras facturas que no tendrán código QR porque el empresario no está obligado. Y como veremos también después, hay otros empresarios que no las incorporarán, pero porque optan por no aplicar el Verifactu, que hay alternativas para no aplicarlo. Sobre todo, lo avanzo ahora, pero luego lo veremos, en el sistema inmediato de información. Es decir, si yo opto por hacer un envío de las facturas que no de los libros registros a Hacienda, estoy dentro del sí, no aplica Verifactu también, ¿vale? Lo veremos luego. Pero como punto de partida es empresario profesional, ¿vale? Más sistema informático de facturación. Ya lo avanzo también, hay excepciones. Aun siendo empresario profesional con un sistema informático, hay unas excepciones que aplican a determinados colectivos entre los que están la mayoría de ustedes. Lo vamos a ver ahora. Pero de entrada, como punto de partida, empresarios y profesionales. ¿Qué se entiende por empresario profesional? Pues aquí lo que hace la normativa de Verifactu es remitirse al impuesto sobre sociedades en primer lugar. Es decir, cualquier sociedad limitada, cualquier sociedad anónima, es decir, una persona jurídica, en teoría, es un empresario profesional. Por lo tanto, si utilizo un sistema informático de facturación, estoy dentro de Verifactu. Desde un punto de vista práctico, ese sistema informático de facturación, el software que yo utilice, ya me estará ofreciendo la adaptación a Verifactu. Es decir, si yo utilizo A3, si utilizo Holded, si utilizo el software que utilice para sacar las facturas, ya todo el mundo me está diciendo adecúate a la normativa Verifactu, bla, 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 mediante una actualización. Pues perfecto, porque ahí es donde está la cuestión. Por eso insisto mucho en el requisito de tener el sistema informático de facturación. Si yo hago las facturas en Word o en Excel, en un Excel sencillito, ¿vale? Tampoco será de aplicación. Por lo tanto, el primer ámbito de personas jurídicas, SLs, sin ningún problema. En cuanto a personas físicas, aquí evidentemente si soy empresario profesional en cuanto a persona física, ¿vale? Y por lo tanto tengo rendimientos de actividad económica, siempre y cuando use un sistema informático de facturación, me aplicará. Yo lo decía también en la introducción, lo que pasa es que aquí no me va a entrar en vigor el 1 de enero, sino el 1 de julio. La única particularidad para los profesionales, coloquialmente para los autónomos, para entendernos, es que va a entrar en vigor más tarde, pero entra en vigor. Siempre y cuando, repito, utilice el sistema informático de facturación.
Y aquí hay una problemática que es muy habitual, que aunque no los aplique a ustedes de manera directa, es importante conocerla, que es el tema de los arrendadores, ¿vale? ¿Qué pasa con los dichosos arrendadores de inmuebles? Claro, aquí habrá que analizar en cada caso concreto si ese arrendador de inmuebles tiene actividad económica de alquiler o no. Es decir, si yo alquilo 2 pisos, en principio en mi declaración de renta, yo tendré un rendimiento del capital inmobiliario. No tengo un rendimiento de actividad económica, ¿vale? Específicamente, la ley de renta en el artículo 27 me dice que para tener actividad económica de alquileres tengo que tener contratada a una persona a jornada completa. Por lo tanto, si yo tengo rendimientos de actividad económica de alquiler de inmuebles y utilizo un sistema informático, me aplicará Verifactu. Pero si yo tengo 2 pisos alquilados y utilizo un sistema informático de facturación, porque lo quiero tener todo en una plataforma y olvidarme, no me aplicará porque no soy empresario profesional. ¿Vale? Insisto que es un tema que es muy específico, que en principio la mayoría de ustedes no los aplica, pero hay que conocerlo. Es decir, tengo que ser empresario o profesional en virtud de la ley de IRPF, es decir, desarrollar una actividad por cuenta y riesgo propio. Por lo tanto, aquí, si se dan ambos requisitos, de nuevo estaremos dentro de la obligación. ¿Vale? En cuanto a los no residentes, que este tema también ha suscitado muchísima polémica, en la medida en la cual tengan un establecimiento permanente en España y tengan el sistema informático de facturación, les aplica. Digo que ha suscitado polémica porque, claro, ¿cómo le puedes explicar a una empresa en Alemania que tiene que empezar a cumplir con un requisito específico que solamente le aplica aquí? ¿Vale? Pues evidentemente, si opera aquí y tiene el sistema informático de facturación, siempre lo mismo, le aplicará. Claro, lo que están planteando muchos empresarios en estos casos es precisamente delegar la facturación en terceros. Porque como veremos después, claro, si ese establecimiento permanente, la filial de una empresa alemana, no emite las facturas, porque somos nosotros como despacho quien emitimos las facturas, por su cuenta, la obligación recae en nosotros. ¿Vale? Con lo cual se quitan del medio ese problema simplemente no haciendo las facturas. ¿Vale? Lo digo porque también aquí la gente busca siempre soluciones imaginativas para no cumplir con esta capa de exceso de celo normativo que tenemos. Sorprendentemente, también aplica a los contribuyentes de Canarias, Ceuta y Melilla. Digo sorprendentemente porque allí no hay IVA. Allí lo que hay es el impuesto general indirecto canario, etcétera, pero también les es de aplicación siempre y cuando tengan lo mismo, la misma cantinela, sistema informático de facturación. Y también aplica a las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollan actividades económicas, es decir, sociedades civiles, comunidades de bienes o incluso alguna posible herencia yacente, siempre y cuando, reitero, tenga actividad económica. Y en el caso del alquiler, que lo decía antes, la persona contratada, lo digo porque es muy habitual, comunidades de bienes o sociedades civiles que se dedican al alquiler, pero dependiendo del volumen que tengan, si tienen alguna persona contratada, también pasan a tener esta capa de obligación. No sé si alguno de ustedes ha recibido estas cartas masivas que nuestros amigos de la agencia tributaria han empezado a enviar hace 2 semanas de manera compulsiva y masiva a todo el mundo, ¿vale? Para desespero de los asesores sufridos que recibimos en un día 80 emails diciendo, ¿qué pasa aquí? Que tengo notificaciones de la agencia, ¿vale? Lo que está haciendo la administración tributaria es informar de la obligación. Lo que pasa que también, y siendo conocedores de que tienen tanta información, podían hacer un cribado previo para no enviarlas a todos los contribuyentes, porque claro, se las están enviando muchísima gente que no está obligada, con toda la problemática que ello comporta. Es decir, si ellos en su base de datos saben quiénes tienen actividad económica, pues filtralo. Lo digo porque a algunas comunidades de bienes, a algunas sociedades civiles, les ha llegado la carta. Claro, no están obligados ni muchísimo menos, pero bueno, ya es este en Renault que se genera porque me ha llegado la carta de Hacienda y ¿qué me están diciendo? ¿Qué es esto del Verifactu? Y evidentemente no me has dicho nada de este tema, ¿cómo es posible que me entere por Hacienda de esto? Claro, pues no te hemos dicho nada porque no te aplica, entre otras cosas, pero quiero decir que entramos ya dentro de esa tesitura, ¿vale? Por lo tanto, punto de partida obligatorio, empresarios o profesionales, sean persona jurídica o persona física, con los matices que estoy haciendo en el tema de alquileres, más sistema informático de facturación. Si no estoy aquí, estén tranquilos, no me aplica Verifactu. Y por eso en la introducción, que habrá alguno que habrá pensado, pues si tenemos poco tiempo, este tío se enrolló en la introducción muchísimo, por eso específicamente he dicho que cuando hablemos de factura electrónica, el panorama cambiará radicalmente, porque la factura electrónica aplicará a todo el mundo.
¿vale? Es decir, esas dos capas hay que tenerlas claramente diferenciadas. Ahora bien, sí. En un sistema o en el otro, o sea, tengo que darme de alta en la tienda, avisar a la tienda. Tengo que registrarme en Hacienda de alguna manera, lo que sea. No. A nivel de Verifactu, y la pregunta es muy interesante, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Es decir, no hay un registro específico de empresario Verifactu. Es decir, es una obligación que se aplica a esos empresarios o profesionales. Si yo soy empresario profesional, de entrada se me aplicará, salvo que esté en alguno de los supuestos de excepción. ¿Vale? Por lo tanto, aquí sí que, tal cual, no tengo que hacer nada. A diferencia de lo que veremos luego, alguna alternativa para que no me apliquen el Verifactu, yo tengo que optar expresamente por la inclusión en esos regímenes especiales. Ahí sí que lo tengo que decir yo y me tengo que ascribir a un régimen específico. Aquí Verifactu aplica a todo el mundo. Por lo tanto, ¿vale? Venga, vamos a la parte importante, que es la que voy a alegrar la mañana a más de uno de ustedes. ¿A quién no aplica Verifactu siendo empresario más SIF? Reitero, si no estoy aquí ya me olvido. Primero, ¿quiénes lleven... ¿Perdón? Sí, per suposat, no ho he dit, però vull dir... No, exacte, no ho he dit, però ho donava per suposat, la presentació és... Sí, tal qual, no. No, cap problema. La presentació, sí, tant. La vaig enviar tard perquè sempre apurem a l'últim moment, com no pot ser d'una altra manera, però sí, està a la seva disposició sense cap inconvenient. Vale. Llavors, ¿a quién no aplica Verifactu? Primer supuesto. Aquellos empresarios que lleven los libros registros a través de la sede electrónica. Traduzco. Aquellas empresas que opten por la aplicación del sistema inmediato de información, el suministro inmediato de información, el SI. Suministro inmediato de información es un régimen obligatorio para aquellas empresas que facturan más de 6 millones de euros. Si yo facturo más de 6 millones de euros, automáticamente tengo que estar en el SI, suministro inmediato de información. Significa que automáticamente todo lo que estamos explicando de Verifactu no me aplica. ¿Vale? El suministro inmediato de información establece, y luego hay una comparativa entre los dos, pero para que se entienda en este apartado lo que quiero decir, establece la obligatoriedad de enviar la información de las facturas emitidas y de las facturas recibidas cada 4 días a la Administración Tributaria. Claro, si comparamos con el Verifactu, que luego, insisto, haré la comparativa completa, tengo ventajas e inconvenientes, ¿vale? Pero de entrada parece que estar en el sí me incorpora una capa mayor de cumplimiento formal, porque cada 4 días tengo que estar emitiendo para arriba y para abajo, tengo que estar informando de las facturas emitidas y, ojo, de las recibidas también, que hasta ahora en ningún momento yo he hablado de las facturas recibidas, estamos hablando de las facturas que yo emito, las que van a verse sometidas a Verifactu. ¿Qué es lo que sucede? Que en algunos colectivos también se está optando por la aplicación voluntaria del sí. Es decir, si facturo menos de 6 millones, yo puedo optar por aplicar el sí voluntariamente. ¿Con qué finalidad? Y aquí siempre los clientes van mucho más avanzados que los asesores. Porque si el asesor me ha explicado que yo tengo que subir las facturas cada 4 días, tengo 4 días para poder hacer alguna cosa con esas facturas. En cambio, lo negaré ante cualquier tribunal, evidentemente. Y en el Verifactu he dicho al principio que en el momento en el cual emito la factura, ya me queda el código alfanumérico, la huella, si la envío a Hacienda, Hacienda ya la tiene, y si no la envío, ya me queda registrada en mi sistema. Pero hecho la factura, ya no tengo ningún, entre comillas, problema. En cambio, con el sí, yo tengo 4 días. Con lo cual, hay determinadas empresas que sí están optando por la aplicación voluntaria del sí. ¿Vale? Luego haré una comparativa un poquito más extensa. La parte relevante a tener en cuenta es que para poder optar voluntariamente en el sí, hay que hacerlo en el mes de noviembre. Es decir, hasta 30 de noviembre yo tengo que manifestar la voluntariedad por entrar dentro del sí. ¿Vale? Evidentemente hay gente que lo quiere hacer y no lo puede hacer porque no tiene medios materiales ni humanos para hacerlo. Porque presentar todas las facturas y ir haciendo envíos cada 4 días, pues requiere una estructura mínima. ¿Vale? Pero sí que es verdad que es una alternativa para no aplicar Verifactu. Segundo, empresarios no residentes y que no tengan establecimiento permanente. Seguros que están en el sistema así. Sí, el micro, por favor.
Perdón, las compañías de seguros que en teoría están en el sistema sí, Sí. emiten facturas en nombre de los agentes. Entonces, no están obligadas a... Pero nuestras facturas, como si las emitiéramos nosotros, no estamos obligados. No, porque la clave central de la sesión es las facturas que las compañías emiten por cuenta suya, la obligación de la capa Verifactu recae en ellos. La obligación siempre recae en quien expide la factura. Como la están expidiendo ellos, es su obligación. Si están dentro del sí, el emisor no, 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 porque las emiten ellos. Por lo tanto, a cumplir con los requisitos formales de la facturación por cuenta de terceros, es decir, hay que firmar la autorización, que lo hacen todos, y después ellos nos tienen que enviar el fichero con la documentación con las facturas que han volcado por nuestra cuenta. Perdón. Eso a nivel de comisiones cuando son facturadas por compañía. Sí. En el caso de que hubieran facturas por honorario sería diferente. Es distinto, es distinto. Es decir, vamos por partes. Lo que es la facturación por cuenta de tercero, que es la que suelen hacer las compañías, o en el ejemplo que yo ponía antes de la filial que le acabo haciendo yo las facturas, la obligación siempre recae en el expedidor. Y además vuelvo al punto de partida. La obligación del Verifactu es evitar el uso fraudulento de sistemas de facturación. Quien emite la factura es quien tiene que cumplir con el requisito. Si es esa compañía la que está en el sí, que lo estará automáticamente, hará el volcado cada 4 días. Pero tiene que cumplir ella los requisitos formales, no nosotros, porque yo de hecho no hago las facturas. Cuestión distinta es que, vale, yo hago esas facturas o la compañía hace las facturas por mis comisiones, pero yo también hago mis facturas, ¿vale? Si las facturas que yo hago están exentas, y la mayoría lo están, tampoco tengo la obligación de aplicar Verifactu. Las operaciones exentas con carácter general quedan exoneradas de Verifactu. Digo con carácter general, porque dependiendo de la factura que nosotros hagamos, puede que haya algunas facturas que no estén exentas. Es decir, A pesar de la notificación esta maravillosa de Hacienda que han hecho. la notificación es genérica a todo el mundo. Por eso era crítico con la notificación, porque Hacienda sabe si un operador está exento o no está exento de IVA. ¿Cómo no lo va a saber? Podía haberse ahorrado la carta o podía haber hecho una carta específica para decir, oiga, que sepa que está esto, porque le va a afectar de manera indirecta seguramente en las facturas que reciba, pero a efectos de la obligación en lo que usted hace, no. Pasa que también, ojo, porque podemos tener, vale, las facturas de comisión de la compañía, las que yo hago de intermediación, perfecto, pero es que puede que yo haga algunas facturas que sí lleven IVA. ¿Vale? Lo más habitual. Es decir, que tengamos las 3 tipologías. Por las facturas que lleven IVA, ahí sí me aplicará Verifactu. Con lo cual, aquí cada uno tiene que hacer el análisis crítico de qué tiene en su casa, porque igual resulta que le acaba aplicando en una pequeña parcela. O también lo avanzo porque es otra de las cuestiones más relevantes. Cuando ustedes hacen facturas por cuenta de los colaboradores. O sea, el análisis es el mismo. Si ustedes hacen la factura por cuenta del tercero, la obligación la tienen ustedes. Pero Si esa factura está exenta, ningún problema. Pero si hago la factura del colaborador y no está exenta, la obligación es mía. ¿Tiene IVA y será algo en Word? ¿Perdón? Si tiene IVA. ¿Pero será algo en Word? Si tiene IVA y la hago en Word, perfecto, no me aplicará Verifactu. Es importante lo de volver al papel, es importante a más no poder. ¿Vale? Sobre todo con el tema del Word, que luego lo vamos a ver, porque con Excel hay ciertas dudas, ¿vale? Hay ciertas dudas. Un Excel normal y corriente, en teoría, la agencia tributaria ha dicho que no es un sistema informático de facturación. Pero si yo tengo una hoja habilitada con macros, utilizo el Power BI, etcétera, ahí el criterio es que sí se considera que es un sistema informático, porque almaceno, envío las facturas, es decir, mucho más complejo. ¿Vale? Por lo tanto, claro, volviendo para que quede claro, las facturas que hace la compañía por mi cuenta, es la compañía la que se espabilará. Las facturas que yo hago que estén exentas, fenomenal porque están exentas, y las haga en Word o las haga con un sistema informático, están exentas. Y en las facturas que yo haga con IVA, en teoría, estas sí que estarían dentro de la obligación. Pero si no las hago con un sistema informático,
Aquí la duda de temas que están planteando gente es que utiliza el sistema informático solamente para las exentas. Y las no exentas las hago a mano. Pues en teoría no estaría obligado por esas no exentas, quiero decir, en teoría, lo que pasa es que sí que es verdad que también por evitar la capa de la obligación, que no nos metamos en un berenjenal de gestión inimaginable, ¿eh? Para entenderlo Sí, sí, bien, sí, ¿eh? sí. O sea, la mayoría entiende que nosotros utilizamos programas informáticos para hacer las liquidaciones a las compañías. Ese programa emite una factura, ¿vale? Que nosotros, teóricamente hasta ahora, si la compañía nos la hacía automáticamente, nosotros no teníamos que hacer nada, pero si esa compañía no nos la hacía, o una agencia de suscripción, que normalmente ninguna lo hace, les mandábamos nosotros nuestra factura, ¿vale? En esta circunstancia, dobles preguntas, ¿eh? La primera es, lo que haga la compañía, yo lo tengo que registrar, porque claro, si viene Hacienda y me pregunta a mí, haga usted llegar el registro de facturas, si yo no lo tengo registrado, no se lo puedo entregar. ¿Qué tengo que decir? No, lo tiene usted por CIF, porque lo tiene la compañía. Claro, Tendremos una obligación nosotros, ¿no? y la factura por cuenta del tercero, o sea, siempre tiene la obligación el expedidor de enviarte copia de lo que ha emitido. Con lo cual tú tienes copia de esas facturas. Y esa copia, ¿yo qué Sí. tengo que hacer? ¿Guardarla en papel o en fichero, representa? Sí, ¿O tengo que llevar un registro? No, la guardo directamente. No hay que, porque algunos compañeros nos han comunicado que por obligación tal, nosotros deberíamos llevar una serie específica de ello, porque Hacienda les ha contestado eso a ellos. O sea, desde un punto de vista de series de facturación, el reglamento de facturación te permite tener cuantas series consideres oportunas a efectos operativos. Entonces, la facturación por cuenta de tercero es la de cajón, que seguramente la Dirección General de Tributos habrá contestado a la compañía diciendo, este es un ejemplo clarísimo de que tienes que tener una serie separada. Ya, pero les dice que nosotros tenemos que llevar el registro con una serie separada. Tal cual. Bueno, es que si él emite la facturación por mi cuenta, yo sí que lo lógico es que tenga una serie independiente. Por eso te digo, entonces, nosotros sí que deberíamos registrar igualmente esas facturas. Porque si no, ¿cómo lo hago, no? O sea, Bueno, lo planteo desde otra perspectiva, desde el impuesto sobre sociales o desde el IRPF, claro, yo esas facturas las tengo que tener en cuenta dentro de mis ingresos. sí, por eso. Correcto. Intenta que cuando lo estoy registrando en mi programa de contabilidad, esas facturas, que aunque son mías, Exacto. las tengo que registrar en una serie específica. Correcto. Para ¿Vale? tenerlas Y luego, identificadas. las que yo he hecho, Ujú. perdonad, No, pero creo que le afecta a la porque se mayoría. lo o he sea que- investigado y he llegado a estos puntos. Entonces, las que yo estoy emitiendo, por ejemplo, para la agencia de suscripción o por una compañía, pues no las emito, ¿vale? Ujú. Esas yo las emito en mi programa, tengo yo la factura. Sí, Se las remito a ellos. Lo mismo, pues tengo que entrar en mi programa de facturación con una serie distinta. sí, ¿Vale? correcto. Luego, eso pasaría lo mismo por las facturas de honorarios, ¿no? Que yo hago a un Ujú. cliente. Y lo último sería las facturas de servicio con IVA. ¿Vale? Entonces, Correcto. para entenderlo bien. Las primeras que me ha emitido la compañía, yo no tengo que hacer nada en Verifacto porque lo ha hecho la compañía. Ujú. Las segundas que yo he mandado a la agencia de suscripción y tal, que yo he emitido, y Sí, que sí, ella sí. no ha presentado, ahí, si son puramente de comisiones del seguro, tampoco Como tendría están que... exentas, no tengo la obligación. Vale. Correcto. Y tercero, las de honorarios a clientes. Esas tampoco, si son específicamente por temas de honorarios, ¿vale? Están exentas, Están exentas. nada. Y las últimas, es así, que como llevarían IVA, es así. Y Correcto. todas tengo que entradas en mi programa de facturación con series separadas. Sí, correcto. Y las rectificativas, puede ser una única serie de todas, Las facturas rectificativas normalmente suelen tener su serie específica. de cada una de las... Puedes tener una única para las 4 o puedes tener 4 individualizadas para cada uno. El reglamento de facturación te permite tener las series que tú quieras, porque sobre todo la finalidad de tener series es que el control por parte del empresario sea más fácil, ¿vale? Con lo cual no hay ningún inconveniente. Pero en el supuesto que planteas, que es generalizado, nos encontraremos con que el Verifactus solamente aplicaría a las facturas que acabo emitiendo con IVA, y siempre y cuando los haga dentro del sistema. Por eso digo que hay gente que dice, oye, pues estas me las saco fuera del sistema y me olvido del problema. Hombre, también hay que ser prácticos desde un punto de vista de gestión. Si lo tengo todo en el programa centralizado, el cumplimiento de la capa de Verifactu es pues, tener la actualización del programa y ser más cuidadoso con esa serie, para entendernos. Pero por ahí sí que tendríamos esta situación. Pero, y si alguien opta para presentarlo todo en Verifacto, tampoco sería un problema. Siempre y cuando presente de más, para entendernos, no va a haber ningún Aunque, problema. caso extremo, de que todos estos ejemplos que hemos puesto, yo incluso lo mandara, el error vendiendo el SIP en lo primero.
porque ya lo ha mandado la compañía. Sí. Ahí sí. No, es decir, cuando yo haga la factura y lo envíe, a mí no me va a dar ningún error. Ya. Se enviará directamente. Lo presumible es que Hacienda me enviará una carta diciendo, oiga, usted está presentando esto, que ya está presentado, no hace falta. Correcto. Pero de las otras, No. no pasaría nada si decidimos O mandarlo. sea, siempre y cuando yo envíe información que no tengo obligación, no. O sea, es decir, ahí no me van a sancionar ni me van a decir nada, al contrario, acabarán compilando más información de la que debieran tener. Pero estaríamos ahí, sí, sí, sí. Mucho menos, ¿sabes? Sí, una pregunta. Antes has dicho, hablas de facturas emitidas en Word Sí. y has dicho que si son en Excel es diferente. Pero cuando decimos facturas emitidas en Word, ¿te refieres a que yo la hago con un Excel y le envío un Excel a quien va la factura? Porque yo la hago con Excel, pero la transformo en PDF. Yo le envío un PDF por mail. Sí, a lo que me refiero es que si es un Excel normal y corriente, una hoja de cálculo que abro ahora mismo y tal, esas en principio no se considera que es sistema informático de facturación. Pero sí que hay determinadas personas que utilizan hojas de cálculo macro, que tienes toda la base de datos al lado, que vas seleccionando, filtrando, o incluso el tema del Power BI. Si son hojas de cálculo avanzadas, lo que ha dicho la agencia tributaria es que eso también se considera un sistema de información, porque puedes almacenar las facturas, puedes enviarlas automáticamente, puedes analizar la información, es decir, no es un Excel sencillo. ¿Vale? Por lo tanto, si usted utiliza un Excel normal y luego lo acaba pasando al PDF, en teoría estaría excluido. Sí. La pregunta es, yo puedo tener un programa de contabilidad y llevar todo el registro de facturas, de gastos y de todo, y después también puedo tener un programa de gestión que me diga el importe que tengo que poner en las facturas. Pero supongo que la regla viene en el momento que tengo un programa que emite esas facturas. Si las emito yo en Word, que tenga esos otros dos programas no afecta, ¿no? No afectaría. No afectaría. Aquí se da la paradoja, exacto. Yo utilizo un programa de facturación y un programa de contabilidad. Evidentemente, el programa de contabilidad no tiene por qué cumplir la capa Verifactu. Lo que sucede es que los programas de contabilidad normalmente atesoran también la función de facturación. En cuyo caso, claro, todo el mundo te vende ya la actualización para Verifactu. Pero es decir, si yo solamente utilizo el programa para contabilizar, no cumplo. Si yo tengo un programa de gestión solamente para gestionar factura, en teoría tampoco cumpliría con el requisito, porque no emito las facturas desde allí. Si las facturas las hago en Word, no tendría la obligación. Lo digo también porque yo puedo, que en algún caso nos lo hemos encontrado, emito las facturas con un programa y tengo otro programa de gestión y otro de contabilidad. Y los tres me están ofreciendo Verifactu. ¿Con cuál lo contrato? Con el que emite las facturas. Es decir, es el sistema de facturación el que tiene que cumplir la normativa. Los otros, todos hacen de todo para entendernos, pero no estoy obligado ahí porque no lo voy a utilizar para expedir las facturas. ¿Vale? Con lo cual tenemos toda esa amalgama de situaciones con la que nos podemos encontrar. ¿Vale? Perfecto. Por lo tanto, lo que estábamos comentando de los empresarios o profesionales que están excluidos. Hemos dicho el suministro inmediato de información, los no residentes, quienes no utilicen los sistemas informáticos, que es lo que todos estamos comentando ahora de manera más prolija, quienes realicen operaciones exentas. Y esta es la parte importante. Es decir, si yo realizo operaciones exentas, a pesar de que tenga sistema informático de facturación, me quedaré fuera. Por lo tanto, tiene que quedar claro la conclusión a la que estamos llevando en las preguntas que están formulando. Es decir, claro, las facturas que yo emita con IVA, esas son las que me pueden generar el problema de cumplimiento de la capa Verifactu. ¿Vale? Son esas las únicas que tendré que incorporarlas dentro del cumplimiento normativo. ¿Vale? Específicamente, no están obligados los agricultores, ganaderos, pescadores, es decir, quienes aplican el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, los comerciantes al por menor que realicen operaciones sometidas al recargo de equivalencia, la cual cosa significa que una pequeña tienda que vende a particulares, pues presumiblemente no me dará la factura con el código QR porque no estará obligada. Cuestión distinta es que por una cuestión estética lo acabe metiendo, pero en teoría quedaría fuera del ámbito. Y de la misma manera también los empresarios que aplican el régimen especial simplificado, que sobre todo suelen ser de hostelería pequeños, porque los límites de facturación son muy pequeñitos, ¿vale? Tampoco estarán obligados. ¿Vale? Con lo cual nos encontramos con que toda esta gente, en teoría, o estos colectivos, quedarán fuera del ámbito de aplicación de Verifactu, con lo cual ya vemos que no va a ser un sistema perfecto respecto de la posibilidad de que Hacienda disponga de la totalidad de la información. ¿Vale? Cosa que, vuelvo a reiterar,
todos estos colectivos que están exonerados de Verifactu sí estarán obligados a facturación electrónica en todas las operaciones con otros empresarios o profesionales. La configuración de factura electrónica es necesario entre empresario y profesional. El B2B, el business to business, todas esas transacciones irán por factura electrónica. Por lo cual, gente que quede fuera ahora, después necesariamente acabará entrando dentro del supuesto, ¿vale? Aquí algunas preguntas que se habían planteado a la agencia tributaria a los efectos de intentar ver si le aplican o no le aplican, ¿vale? Porque las hemos ido comentando, territorios forales quedan fuera, una pequeña tienda de barrio que no tiene un sistema informático, porque claro, al principio de empezar a hablar con esto dices, una panadería de las de ahora que tienen ahí el superordenador que te marca de todo, la ensalada, el no sé qué, no sé cuántos. Estas estarán obligados, hombre, normalmente estas cajas registradoras son sistemas informáticos de facturación porque llevan el stock, generan las facturas, el resumen lo envían al asesor, por lo tanto ahí estos sí estarán obligados, ¿vale? En cambio, si yo tengo la máquina registradora de antaño, pues esta quedará fuera del alcance, ¿vale? De la misma manera también, como comentaba, si tengo varios centros de facturación, claro, yo soy una empresa que tengo 3 restaurantes, en 2 tengo sistema informático y en el otro no. ¿Me aplica a todos? Pues la respuesta que da la agencia tributaria es que no, solamente aquellos en los que tenga el sistema informático de facturación, ¿vale? Por lo tanto, sí que es una cuestión un poco variopinta, pero que vale la pena tener en cuenta, ¿vale? Aquí es... Realmente cuando emite el famoso ticket de la comida, se tendrá que pedir los datos, entonces, para emitir la factura. Se puede emitir la factura simplificada, en la que sí que en teoría me identificará. Sí, me tendrá que dar los datos y el código Pero QR. cuando vas a comer tendrás que dar tus datos para... Si quiero que me hagan la factura, sí. Sí. Correcto. ¿Vale? Aquí es lo que comentaba, la comparativa entre el sí y el Verifactu. Simplemente hemos comentado las cuestiones más importantes, pero para que tengan en cuenta. Lo digo porque sí que es una alternativa factible. Si yo no quiero entrar dentro del juego de Verifactu, pues me voy a lo otro. Inconvenientes o aspectos positivos, el Verifactu, sobre todo lo de los 4 días. Es una cuestión de que a efectos prácticos tengo un poquito más de margen de maniobra. Pero por contra, el gran inconveniente es que envío información tanto de las facturas emitidas como de las facturas recibidas. Esto es, de la totalidad de mis facturas, yo acabo informando a la agencia tributaria. Hasta el momento, como comentaba hace un instante, están dentro del sí obligatoriamente quienes facturan más de 6 millones de euros. ¿Vale? A nivel de datos estadísticos de la agencia tributaria, el porcentaje de empresarios que están ahí, no lo recuerdo exactamente, pero está alrededor de un 20%. Con los datos que cruzan de ese 20%, tienen mapeadas casi el 80% de las transacciones económicas que se realizan. Es decir, un 20% de gran empresa informa de facturas emitidas y recibidas, por lo tanto está informando de facturas que yo no estoy emitiendo a pesar de que yo no esté, y Hacienda tiene controlado ya casi el 80% de los datos. ¿Vale? Entonces, la información de la que dispone es muy importante. ¿Vale? Entonces, si alguien se lo quiere plantear, lo podemos comentar en privado, pero sí que es cierto que la principal reflexión para entrar en el sí es que hay que tener el sistema adaptado y cada 4 días se hace un envío automatizado, ¿vale? Quiere decir, cuando digo que se envía cada 4 días o cuando en el tema de Verifactu que se envía al instante, es la máquina la que lo tiene que hacer, solo faltaría. No tengo que tener a nadie dándole al botón, entonces se parametriza y sí que me llegan las respuestas de posibles errores justo al día siguiente. Por lo cual es entrar dentro de una dinámica en la que se requieren, reitero, pues esos medios más elevados que no con carácter general. Pero la parte positiva también del sí es que no tendré que meter el código QR, con lo cual también pues, lo que más se ha comentado en prensa de que todas las facturas llevarán código QR no es cierto, porque yo tendré la gran mayoría de empresas grandes que no me va a meter el código QR o que si lo metes porque quiere, porque no tiene ninguna necesidad, porque no va a enviar la información. Con lo cual, en algunos casos que lo hemos comentado, no van a meter el código QR precisamente por ese tema reputacional al que me refería antes. Claro, si voy al Corte Inglés, salgo con la factura, pongo el móvil y me dice que no se ha podido registrar, pues esta gente no la han enviado. Pero claro, es que no tienen que enviarla porque están en el sí. Con lo cual, es un problema. Perdón, y lleva menos detalle también. El sí lleva menos detalle que Verifactu. Son detalles distintos. Son detalles Porque distintos. En Verifactu lleva detalle de factura.
Todo lo A nivel, sí, o sea, explicativo y descripción. la información del sí que se acaba volcando es menor que la de Verifactu, Correcto. ¿vale? ¿Verdad? O sea, totalmente. Lo que pasa es que entra dentro de una nomenclatura o de unos códigos distintos. Pero yo digo, a efectos prácticos de Hacienda le interesa mucho más porque también recibe las recibidas. Sí, sí. Lo que ellos te venden, pues claro, ahora las cartas estas todo eran bondades del Verifactu. Tú lees la carta que hay y dices, joder, esto es un chollo, vamos a entrar directamente, aunque no esté obligado, entro voluntariamente. Vale, Pero, qué gente. y Verifactu lleva conexión Automática. automática. Lo vamos a ver. casi No. Es que permanente. uno de los hándicaps que también nos han planteado algún cliente es decir, oye, si yo tengo que tener Verifactu en la panadería o en la tienda en cuestión, yo tengo que tener una conexión de internet, ¿no? Necesariamente. O sea, es porque Bueno. Verifactu comporta que tienes que hacer el envío automático. O Con lo- imaginemos un vendedor ambulante. En algún momento no tiene conexión. ¿Qué pasa? Es un problema. Es un problema. No, por eso es decir, que está planteado desde un punto de vista que luego la realidad lo supera con creces. Pero es decir, Verifactu modalidad de envío, en el momento en el cual haces la factura, se envía. La cual cosa significa que tienes que tener conexión necesaria a Internet. Es un problema. Claro, el otro, el sí, lo que digo, es verdad que la agencia tributaria para este tipo de contribuyentes te hace una predeclaración de IVA. Como acaba juntando toda la información que tiene, te presenta una propuesta de liquidación que normalmente está bastante ajustada, es decir, te facilita mucho. Luego no haces el resumen anual del 390, no haces modelo 347, es decir, también, claro, te venden las bondades de lo que te ahorras, pero, bueno, pero por contra tienes que estar dentro de esa derivada de presentación de información cada 4 días, por lo cual es un tema a tener en cuenta. ¿Vale? Sí. Una pregunta. Nosotros tenemos a un colaborador que la factura la emite por Word, o sea que no hay ningún problema, pero aún así ellos dicen que quieren presentar, bueno, quieren adherirse a Verifactu. Entonces creo que hay la posibilidad de la propia página web de la agencia Sí. de tú subir manualmente estas facturas. Sí. ¿Hay un plazo máximo desde la fecha de emisión de la factura para poder subir esta? Porque ahí el tema es, claro, lo que decíamos de la fecha, ¿no? Al final lo emiten en Word, no tengo obligación, igualmente lo quiero subir. A lo mejor a mí me mandan la factura 4 días más tarde y ya la subo 4 días más tarde. Sí. Entonces no sé estos tiempos cómo No, funcionan. la agencia tributaria precisamente para pequeño empresario, para evitar el coste que pueda tener el tema de adaptar el software, ofrece la posibilidad de hacer las facturas dentro del aplicativo y hacer el envío al instante. Ah, vale, o sea, se tienen que hacer dentro del Sí, aplicativo o sea, propio. es decir, una vez que Vale. yo utilizo la fórmula de la agencia tributaria para emitir la factura, automáticamente ya la estoy enviando. Por lo cual el tema de la fecha no lo tendría, no sería ningún inconveniente. Sí que es verdad que estaba pensado para pequeñas facturas, no sé si eran 50 la última vez que me tocó mirarlo, como máximo al año, con lo cual puede ser una alternativa. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que para lo que es el programa o la adaptación del programa Verifactu, sí que el kit digital sirve para la compra de las licencias. Es decir, es una partida que es subvencionable. Lo digo también porque si hay que hacer adaptación del programa o tal, pues bueno, por ahí sí que han intentado ponerlo fácil en el sentido de que no sea un coste para el empresario. ¿Vale? Perfecto. Por lo tanto, aquí sí que es un poco las ventajas e inconvenientes de ambos, pero bueno, repito, es lo que estamos comentando desde un punto de vista práctico, tampoco tiene mayor misterio. En cuanto al sí, también lo estábamos diciendo, ventajas, las que hemos comentado, e inconvenientes, sobre todo el tema de los timings. ¿Vale? Aquí que lo tengan en cuenta. ¿Qué se entiende por sistema informático de facturación? En la otra gran cuestión en la que centrarnos. Evidentemente, el reglamento de desarrollo te da una definición, el conjunto del hardware y software utilizado para expedir facturas, bla, 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 bla. Bueno, pues perfecto. ¿Vale? O sea, al final, desde un punto de vista práctico, tiene que ser un programa informático, un software que tenga una triple funcionalidad. Admitir la entrada de información, conservar dicha información y, sobre todo, procesar esa información de facturación. La cual cosa significa que cualquier programa informático que utilicemos se considerará un sistema informático, porque todos tienen esa triple función: introducción, conservación y, entre comillas, análisis, procesamiento de la misma. Precisamente a colación de lo del Excel que comentábamos antes, el problema que se plantea es precisamente si una hoja de cálculo cumple estos 3 requisitos, porque claro, yo en una Excel puedo poner los datos, los conservo y puedo, para entendernos, exportarlos a Word. Pues aquí es donde está ese punto, entre comillas, delicado,
en el que si se trata de un Excel normal y corriente, las consultas de la agencia tributaria están diciendo que no se considera sistema informático de facturación. Ahora bien, si es una hoja con funciones, un macro o Power BI, en ese caso sí, ¿vale? La cual cosa significa que hay que tenerlo en cuenta. Lo que no plantea problemas es el Word. Y esto, repito, hay varias consultas porque la gente lo pregunta insistentemente y en todo caso se indica que no se considera un sistema informático de facturación, ¿vale? Por lo tanto, también tengámoslo en cuenta, ¿vale? En cuanto a la entrada en vigor, ya lo hemos dicho, 1 de enero para empresas, persona jurídica y persona física, 1 de julio. Y los desarrolladores de software, a los cuales también me refería antes, de hecho, ya están obligados desde septiembre de este año, ¿vale? Esto no lo he dicho porque es un tema particular, pero a efectos prácticos lo vamos a ver ahora. Dentro de los dos sistemas, yo tengo que tener necesariamente la certificación expedida por el desarrollador del software de que cumple con toda la normativa de Verifactu, ¿vale? Y esto sí que es importante que lo tengan en cuenta. Dentro del propio software tiene que haber unas declaraciones específicas de los desarrolladores cumpliendo con toda la normativa. Pero claro, esta parte yo no la voy a ver o me saldrá un aviso cuando entre la primera vez ¿vale? Lo que sí que el desarrollador de software tiene la obligación de expedir un certificado a todos aquellos clientes que se lo pidan conforme cumple la normativa de Verifactu. Y esto sí que es aconsejable tenerlo a los efectos de evitar posibles responsabilidades que pudiera haber. Evidentemente, todos los desarrolladores con cara y ojos están cumpliendo la normativa, se están adaptando, etcétera, ¿vale? Pero es que existe el requisito adicional formal de tener el certificado por nuestra parte. Por lo cual, con efectos del año que viene, tendremos que enviar un email amable diciendo, oye, envíame el certificado de que cumplimos con el requisito, ¿vale? Por lo tanto, tengámoslo en cuenta. En cuanto a la doble modalidad, también, que la he apuntado antes, pero para que se entienda de manera clara. Una vez que yo estoy obligado o que lo quiero hacer dentro de Verifactu, hay dos alternativas, la del envío y la de no envío. Y esto es lo que decía en la introducción de que no se le ha dado, para entendernos, la publicidad que requiere, porque Hacienda está focalizando todos sus esfuerzos en la modalidad del envío. La modalidad del envío es lo que estamos comentando. Yo hago la factura y automáticamente se acaba enviando a la página web de Hacienda. En ese mismo momento ya queda registrada, se genera el código QR y el código alfanumérico, el hash al que me refería antes, lo cual cosa significa que eso es inalterable, y automáticamente mi cliente podrá escanear con el móvil el código QR para ver que lo haya enviado, ¿vale? Esto es el envío fácil, o la alternativa que ellos consideran que todos tenemos que acudir como preferente, ¿vale? Pero insisto, no es obligatoria ni mucho menos. ¿Aquí con qué nos encontramos? Con que si yo opto por la segunda modalidad del no envío, evidentemente, en tanto en cuanto yo no envío la información a Hacienda, no va a haber ninguna validación posible. Ahora bien, en esta segunda alternativa se me acaba exigiendo un plus adicional al programa de requisitos formales. Entre otras cosas, que esto también ha salido bastante en prensa, se me exige que yo firme las facturas con certificado electrónico. Es decir, a efectos de decir, bueno, tú no me las envías, lo que significa que pudieras modificarlas, además de todo el código alfanumérico, además de que te conste el minuto y el segundo en el que se ha generado, también tienes que firmarlas electrónicamente. Y evidentemente tienen que estar siempre a plena disposición de la agencia tributaria cuando nos lo requieran. La cual cosa significa que, claro, esta segunda capa, pues hombre, no la están promoviendo exactamente en igual de condiciones que con el envío, porque lo que interesa es que envíe todo el mundo. Pero claro, formalmente yo puedo optar perfectamente. Aquí sí que, la verdad es que desde nuestra experiencia, la mayoría de la gente que está dentro de Verifactu, que se queda, entre comillas, está optando por la modalidad de envío. Porque al final dices, bueno, pues ya que tengo que cumplirlo todo, ya que lo voy a tener que hacer, etcétera, pues hago el envío y me olvido de ese plus adicional de componente técnico. Pero sí es cierto que si yo no quisiera tener que hacer ese envío, puedo cumplir perfectamente la normativa, ¿vale? Con lo cual, desde este punto de vista, no hay inconveniente. En esta segunda modalidad, obligatoriamente también aparece el código QR. Es decir, el código QR aparece en todos aquellos empresarios que estén dentro de Verifactu. Cuestión distinta es lo que estoy comentando, que no lo voy a poder validar, porque no se ha enviado la factura. Entonces aparece el mensaje de que factura no verificable.
no sale en rojo, para entendernos, no es que es una factura incorrecta, pero claro, no se ha podido verificar porque Hacienda no dispone de esa información. Por lo cual aquí tenemos este otro inconveniente, ¿vale? Aquí está la comparativa, sí. Esto nos puede suponer que cuando lo pasamos a Benefactor directamente ningún problema, pero en cuanto, digamos, no lo paso y lo registro y tengo que llevar el registro, que supongo que será electrónico, no nada de papel, cuando quedemos un 20% vamos a tener inspecciones cada año. La justificación que da la agencia tributaria es que sí, hombre, si tú te acoges al sistema de envío, te facilito información de lo que quieres, te puedo facilitar una predeclaración de IVA, es decir, te pone todo la alfombra roja a tus pies para que vayas ahí. Y si no, pues no. Claro, aquí lo que es importante es el plus adicional de requisito formal, que para entendernos a nosotros como usuarios nos tiene que dar igual, pues decir, pues oye, pues que hay que firmar con el certificado, pues ya lo hará el informático y ya está. Es decir, yo le voy a dar a la tecla y va a quedar igual. Aquí a mí lo que me preocupa es el tema de que esa información tiene que estar a disposición inmediata o cuasi inmediata de la agencia tributaria. Entonces, claro, el hecho de que te envíen un requerimiento y te digan en 5 días usted me tiene que dar todos estos registros, bueno, es delicado. Porque aquí sí que es decir, no, es que estoy muy liado, es que ahora no me va bien, es que una ampliación de plazo, lo típico, pues claro, aquí te van a decir 5 días son 5 días porque lo tienes que tener desde el minuto cero, es decir, y no te voy a dar más días. Y si pides una ampliación te dan 3 días. Con todo el tema este cada vez ha habido una evolución a peor, porque normalmente, tampoco hace tantos años, pero la actuación de la inspección era más, entre comillas, humana. Es decir, oye, pues si no puedo ir hoy porque tengo una charla en el colegio, pues no pasa nada. Ahora le dices eso y amablemente te dice, ¿cuándo acaba usted la charla? A las 11, vale, pues a las 11:30, bien. Tal cual. Con lo cual, volviendo a esa accesibilidad de toda la documentación, toda la información, claro, es inmediata, pues inmediata. Que aquí yo no le voy a poder decir, dame 15 días para generar, no, si es que está todo generado, está todo registrado y además con la capa adicional del certificado electrónico, es que ahí sí que no se puede modificar nada, ¿vale? Por tanto, eso sí que es importante que quede clarísimo, que yo creo que lo estoy repitiendo hasta la saciedad, es decir, las facturas emitidas se podrán rectificar por errores, ¿vale? Pero eso ya no se puede tocar. Es decir, no hay manera humana de hacerlo, ¿vale? Aquí también había apuntado el tema de la conexión a Internet, que es una cuestión relevante que nos lo han planteado algunos clientes. Es decir, oye, es que si tengo que hacer el envío, necesariamente tengo que tener la conexión. Y si no tengo conexión, y si no, bueno, sobre todo también hay gente por exceso de celo de posibles hackeos o de ataques y demás, dicen, pues tengo determinados equipos informáticos sin acceso a Internet. Y de hecho hay algunos, totalmente razonable, que precisamente donde tienen toda la información contable de facturación son los que no tienen el acceso a Internet para evitar cualquier tipo de hackeo, cualquier tipo de, pues bueno, pues aquí tenemos un inconveniente, porque precisamente si tengo que hacer el envío tengo que estar conectado, ¿vale? Sí que se está planteando alguna posibilidad por algún desarrollador de software de que yo haga todo el proceso en mi programa y se lo envíe a un tercero para que haga el envío. Y esto sí que se planteó la agencia tributaria y todavía no se han posicionado de manera clara, porque parece un poco un sinsentido respecto a la finalidad de la norma, pero precisamente para evitar esa problemática de exponerme demasiado, que haya un tercero el que pueda compilar la información y presentarla por mí. Yo personalmente no lo veo, pues simplemente lo apunto por si acaso, ¿vale? Venga, todo esto es lo que estábamos diciendo, lo del sistema de asistencia, el verificable, vale, perfecto. En cuanto a cuestiones técnicas, ya para ir acabando, el tema de los sistemas informáticos, lo de la trazabilidad, la conservación, accesibilidad, remisión automática, interactuación, bueno, pues todo esto son requisitos que deben cumplir desde un punto de vista práctico estos desarrolladores de software y que de hecho todos los programas, al menos los que he podido trastear un poco por encima, evidentemente que lo cumplen. Y de hecho en los certificados que expedirán, presumiblemente tendrán que hacer referencia a estos requisitos. ¿Vale? Aquí cada desarrollador hará lo que quiera, pero puede meter un certificado genérico diciendo que cumple los requisitos o intentar especificarlos más. Aquí ya sí que será una cuestión de darlos. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son expresamente esos requisitos formales que genera Verifactu? El tema del código QR lo hemos dicho. Hay que meter también la coletilla
además del código QR, de que esa factura está dentro de la modalidad Verifactu o bien factura verificable en la sede electrónica. Es decir, el reglamento de facturación se ha modificado para incorporar la coletilla. Además del código QR, yo tendré que decirlo expresamente, ¿vale? Que estoy acogiéndome al sistema de verificación. En cuanto a la emisión de barradores de facturas o facturas pro formas, pues aquí sí que hay bastante galimatías y dependerá un poco del software de facturación. Porque si yo hago un borrador y ese borrador se lo puedo enviar al cliente para que me lo valide, y una vez validado ya digo que pase a ser factura, hay algunos programas que sí que me permiten hacer eso. Con lo cual, esa forma de trabajar, para entendernos, no contraviene en ningún momento la normativa. Es decir, pues yo tengo el Word o hago el borrador, el PDF, que me salga factura pro forma o el concepto que podamos poner, hasta que yo no lo valide realmente, no se considera que es la factura definitiva. Con lo cual, ahí sí que tengo cierto margen de maniobra para no tener que entrar luego después en el tema de las rectificativas. ¿Vale? Es decir, yo hago una factura pro forma o un borrador dentro del sistema informático de facturación, ¿eh? Se lo envío al cliente, el cliente me lo valida y entonces yo le doy a validar o a transformar en factura. Hay algunos que siguen todo ese proceso, es decir, borrador, factura emitida y luego ya contabilizada. Esos borradores, por ponerles un título genérico, sí que en teoría no son técnicamente facturas y por lo tanto, el hecho que se lo envíe, que lo modifique, aquí no estoy obligado en ningún momento a cumplir con toda la capa de requisitos que estamos comentando esta mañana, ¿vale? Por lo tanto, sí que puedo seguir utilizándolo. ¿Eh? Venga, en cuanto a los registros, los hemos comentado, ¿eh? Es decir, tenemos el registro de facturación de alta, que vendrá a ser una suerte del libro registro de facturas emitidas, digo una suerte porque será un libro registro de facturación de alta, de códigos de alta, en el cual yo tendré la factura número 1 en fecha, hora, con el código alfanumérico que se ha generado, ¿vale? En los libros registros de facturas emitidas, que tenemos establecidos por la ley del impuesto, acabas teniendo la fecha, el CIF del proveedor, es decir, tienes unos campos. ¿Vale? Pues en lo que son los registros de facturación incorporarán todos esos requisitos adicionales, o sea, no son libros registros de facturas emitidas, sino que son libros en los que aparecerán los datos específicos de la emisión de la factura. Fecha, hora, minuto, segundo, código alfanumérico, a los efectos de lo que estamos comentando, esa trazabilidad necesariamente. ¿Vale? Si estamos exentos, no hay que llevar el registro de facturas. Si yo estoy exento, en teoría el libro registro de facturas de IVA no, pero a efectos de impuestos sobre sociedades o a efectos de IRPF sí. El libro registro de facturas emitidas de IVA no, porque estoy exento. Por donde aquí está un poco el detalle que estamos comentando. También se incorpora el libro registro de facturación de anulación, es decir, todo lo que comentábamos antes de las facturas rectificativas del artículo 80 de la ley del impuesto, pues a efectos de esos registros específicos, también tengo que tener todo este cumplimiento normativo, a los efectos de que quede claro por qué la he rectificado. ¿Vale? Aquí sí que me vuelvo a remitir a lo que hemos comentado antes, una de las preguntas de que el artículo 80 me está especificando una serie de supuestos en los cuales yo puedo modificar la factura. Fuera de esos supuestos, no puedo cargarme una factura. Es decir, por el hecho de que un cliente no me paga los 3 meses, que es una práctica muy habitual, elimina la factura porque este tío no me va a pagar. Normalmente eso no se puede hacer. La ley no me lo permite. Lo que me establece la norma es que, cumpliendo con unos plazos y unos requisitos, hago una factura rectificativa. Claro, dependiendo de los casos, pues hasta ahora sí que era más habitual eliminarla y me olvido. Pues esto ya sí que tampoco se va a poder hacer. Tendré que acudir necesariamente al supuesto de la modificación de la base imponible a los efectos de poder modificarla. ¿Vale? Porque habrá que poner específicamente por qué estoy anulando la factura, cuál es el motivo de la anulación. Con lo cual aquí sí que insisto, redunda en el mayor control que vamos a tener. ¿Vale? Lo de la huella o hash que ya he dicho, la firma electrónica para la modalidad de no envío, que también, y luego la declaración responsable a la que me refería antes, pues aquí también todos los requisitos que tiene que tener. ¿Vale? Perfecto, pues yo creo que me he enrollado más de la cuenta, pero hemos ido contestando alguna pregunta. Si les parece, vamos a dar paso ahora a turno de preguntas. Alguna que haya podido quedar en el tintero, que todavía tenemos 5 o 10 minutos. El micrófono, por favor. Es sobre el tema del consentimiento.
en el que tú das el consentimiento para que un fichero emita la factura. No me ha quedado del todo claro si en el momento del registro de esta facturación tienes que tener en cuenta alguna codificación específica, porque al final no acabas generando toda la factura, por lo tanto no hay una serie específica para eso. Sí, lo lógico es que cuando te emiten las facturas un tercero, bueno, lo lógico, por norma tú tienes que autorizarle a emitir la factura Sí, y le tienes eso, que sí. firmar el Sí, sí. certificado y tal. Y también por norma, ese tercero tiene la obligación de enviarte las facturas que has pedido por tu cuenta, ¿vale? Más que nada por Que el normalmente es ya un tercero con un volumen de facturación que le aplica el sí, por lo tanto la facturación la presentará él. Tú no generas esta factura, por lo tanto no vas a presentarla, Correcto. pero has de asociar algún código que Cuando no es una serie de una factura, porque no Claro. la estás generando tú. Lo que pasa es En que el cuando a momento ti te del envían el registro, archivo con esas facturas para contabilizarlas tú o incorporarlas dentro de tu sistema, porque al final, a efectos de impuestos sobre sociedades o de IRPF, claro, esos son ingresos que tú tienes que declarar. Lo ideal es que tú puedas tener una serie específica para tener controladas que esas facturas son las que te ha emitido el o tercero. sea, el programa ha de generar una factura adicional complementaria a esa, ¿no? Es que normalmente es en el momento del registro tú. La pregunta era si has de poner algún código específico para tenerla controlada o reportar en el momento que lo soliciten. Porque al final no vas a generar una factura sobre eso. Es una cuestión de control interno tuyo, el hecho de poder tener identificado con una serie específica separada de las otras. O sea, lo que te Entonces, establece la norma es que tú esos ingresos los tienes que integrar en tu base imponible. Los tienes que integrar, pero a estos operativos, digo, lo aconsejable es poder identificarlas. Lo que pasa es que depende de cuándo te llega esta factura, puede saltar de mes, puede saltar de año, Esto ya es entonces otro aquí menester. hay. Eso ya es otro tema, pero sí que el reglamento te establece un periodo muy ajustado para que te envíen las facturas, precisamente para evitar esta problemática. Facturas tienes que integrar dentro de la declaración correspondiente o las de diciembre que te salten pudiera ser. A colofón de ello, precisamente, y comentando lo que había comentado antes, por ejemplo, en los programas que utilizamos en las corredurías, ¿vale? Tenemos lo que se llama la liquidación de recibos. Esa liquidación, lo que hacíamos hasta ahora, nosotros, era generamos una factura y teníamos una factura que había emitido nuestro programa de gestión, ¿vale? Nosotros esa factura que hacíamos, la entrábamos en el programa de contabilidad, ¿vale? Claro, si hacemos esto igualmente, Hacienda puede interpretar que sí que estamos haciendo facturación a través de un SIF, aunque nosotros, a través de, perdón, de un sistema informático de facturación, sí. Como nosotros como corredores no tenemos la obligación de hacer factura, esto no nos obliga igualmente a Bifacto. No, Teóricamente no. Pues los servicios estarán exentos, con lo cual. Por tanto, no hay problema ahí, ¿no? No hay Lo problema. digo porque, pensando con lo que decía él y por la operativa, entiendo que, o sea, la parte práctica nuestra siempre es hacerlo todo lo igual, ¿no? Entre las distintas compañías. Entonces, si hacemos una liquidación, el programa nos emite una factura. Esa factura la registra en su contabilidad, esa factura ya tiene una serie, una numeración, y por lo tanto, todo lo que puedes hacer es que el programa digamos, de gestión, ¿no? De MPM, pues te haga una serie a las facturas que tú tienes cedidas a la compañía y una serie a las que no tienes cedidas, por ejemplo, ¿vale? Y tú eso lo entras en el registro del programa de contabilidad, ¿vale? Estás cumpliendo con los dos temas y no tienes que mandar a verificación. Yo, si tuviese que decir, esta es la solución de corredores. Sí. No tengo la obligación de enviarlo. Por eso. Son exentas. O sea. Pero estamos cumpliendo con el tema de tenerlas registradas y todo el tema. Sí. Y a la vez la nuestra, grabando la suya, ¿no? La que nos envían ellos, por decirlo de una forma, estamos cumpliendo con sí, todo. pero más que nada, exacto, aquí el tema que me puede preocupar más es, o sea, esos son ingresos que tengo que incluir dentro de mi contabilidad y por tanto dentro del impuesto sobre sociedades o del IRPF, quiero decir. Claro, hay que hacerlo de la manera más ágil para que no se me queden fuera o pueda duplicarlo. Entonces, lo que propones tiene toda la lógica del mundo. Correcto. Una consulta. Si entramos en el sistema de Verifactor, ¿hay posibilidad de salir y volver a algo? ¿Y cómo? Una vez que entras, tienes que aguantar un año mínimo. El año en el que entras, tienes que estar mínimo. O sea que. ¿Y cómo se comunica que dejas de es que, o sea, no hay una declaración específica, sino que yo ya entro y empiezo ya a enviarlas a partir del 2 de enero, las que puedo ir haciendo, ya las voy volcando. Y al año siguiente, si digo ya no tengo... Dejo de enviarlas. Sí.
Bueno, yo creo que más o menos lo has contestado, pero solo afecta a las facturas con IVA. Lo que hagamos de liquidaciones, compañía, ya nos lo envíen, ya lo enviemos, no tenemos que hacerlo, ni colaboradores. Correcto. Correcto. En el caso de colaboradores, tengamos en cuenta que también estén exentas las facturas de los colaboradores, que siempre es el caballo de batalla en este foro de si realmente están exentos o no están exentos los servicios que realizan los colaboradores. Porque si yo emitiese la factura por cuenta de un colaborador que presta un servicio que no está exento, tendría que cumplir yo el Verifactu. Si yo emito la factura al colaborador por ayudarme en una gestión directa, etcétera, que está exento, ningún problema. Pero si yo emito la factura al colaborador y ese servicio es de mera presentación del cliente, ahí tendría que cumplir yo el Verifactu por cuenta del colaborador. Un colaborador que nos presenta a un cliente va con IVA. Esta es la discusión que siempre tenemos, es decir, para que los servicios del colaborador estén exentos, tiene que intervenir en el proceso, ¿vale? Pero hay casos en los que hay colaboradores que evidentemente, por mucho que lo intentemos vestir como colaboración, todos sabemos que aquello es una comisión pura y dura. Sí, estamos en la misma tesitura, es decir, lo que quiero decir es que si yo hago la factura por cuenta de ese colaborador, de ese informador, y esa factura lleva IVA, el requisito de Verifactu lo cumplo yo, porque estoy emitiendo por cuenta de él. Que aquí sería tan fácil como hacer la factura en Word, quiero decir. Lo que pasa es que aquí normalmente no se suelen hacer en Word, porque suelo tener el sistema donde tengo controlados pues, todas las comisiones que tengo que pagarle, los porcentajes y demás. Si no lleva IVA, correcto, exento. Y por lo tanto no aplica. Si está exento, nos olvidamos. Digo que hay ocasiones en las que yo le pago a un colaborador y sí que esa factura lleva IVA. Las menos, pero algunas sí que hay. Entonces, si esa factura del colaborador, del informador, la expidiese yo, llevando IVA, la obligación recaería en mí. Si yo lo he hecho con un sistema informático de facturación, tengo que cumplir yo con el requisito. El pago de comisiones. No, por eso. O sea, la naturaleza con el Verifactu no cambia, O sea, es decir, toda la problemática que tenemos, que siempre discutimos de si lleva IVA o no lleva IVA, no cambia. Pero lo que sí que quiero que quede claro es que si yo emito la factura por cuenta de ese tercero y llevase IVA, el requisito lo tengo que cumplir yo. Que es tan fácil como hacerlo en Word normal y se acaba el problema, Pero quiero decir, pero recae lo mismo que lo de las compañías que comentábamos por aquí. Si una factura que emite una compañía en nombre nuestro, una pequeña parte de la factura lleva IVA, ¿esto hay obligación? Lo cumplirá él, porque emite la factura por cuenta tuya. Correcto. Sí. Sí. En la compañía. Evidentemente, perdón, que se entienda bien. Ese IVA lo tendré que ingresar yo, porque la compañía lo que hace es emitir la factura por mi cuenta, pero no hace la declaración de IVA por mi cuenta. Es decir, yo tendré que hacer una declaración de IVA ingresando ese IVA, eso sí, pero la capa de Verifactu la cumple la compañía. O sea, ahí, cuando se firma el consentimiento de la autorización para que hagan las facturas y tal cual, que evidentemente nadie nos lo leemos, hay que tener cuidado de lo que se firma. ¿Vale? El otro día teníamos un caso con unos doctores que daban charlas para grandes laboratorios, no doy nombres, y resulta que, claro, les hacen firmar conforme las charlas que les dan llevan IVA. Y ellos les pagan con IVA y se deducen el IVA. Entonces, claro, los doctores evidentemente no han leído nada, han firmado, como la formación está exenta, y de repente Hacienda les envía cartas a todos diciendo, oiga, usted no me ha ingresado el IVA. Digo, ¿el IVA de qué? Si yo soy médico de Vall d'Hebron, ¿a mí qué me está explicando? Me está explicando porque, claro, que firmó conforme la retribución que tenía de ese laboratorio es con IVA. ¿Por qué? Porque al laboratorio le interesa deducirse el IVA. Entonces, bueno, con esto tengamos en cuenta lo que firmamos. Has dicho que las personas físicas autónomos que gestionan un alquiler, no que se dediquen a los alquileres, no aplica. No. En el caso de una comunidad de bienes que gestiona un alquiler, tampoco aplica. Vale. Clarísimo. O sea, esto sí que es la remisión es al concepto de empresario que realiza actividad económica. Una comunidad de bienes, una herencia adyacente donde hay un inmueble, dos inmuebles, no son empresarios, por lo tanto no le aplican. Una SL que alquila un local que utiliza un sistema informático de facturación, le aplica.
una SL que hace la factura del alquiler de local a mano, no le aplica. Y si la comunidad alquila 2 locales pero no tiene actividad, tampoco, aunque vaya con IVA. Correcto, correcto. Tampoco. Buena pregunta. Es decir, aquí no os fijéis de si lleva IVA o no lleva IVA. Porque, quiero decir, en la parte que hemos dicho que está exonerado de benefactos porque están exentas, que aquí el local lleva IVA, pero claro, como el que arrienda no es un empresario profesional, automáticamente decae. Claro. Perfecto. ¿No? Siguiendo con la cuestión de mi compañera. Cuando es una persona física, empresario autónomo, se dan casos en el caso, por ejemplo, que es un parking, o son los típicos trasteros, USP, ¿vale? Que cobran IVA, ¿sí? Y que ellos están dados de alta como autónomo que se dedica al alquiler industrial, también está exento, tienen IVA. No, es decir, el alquiler de trastero, alquiler de parking no está exento de IVA. No, exento de IVA no, pero de estar dentro del De sistema, benefactor, sí, está está exento. Al igual que... Salvo que tenga la persona contratada. Vale. Y segunda pregunta, que ya sé que vuelvo al principio de todo, pero es para dejarlo claro. En nuestro oficio, cuando es un despacho que tenemos 2 o 3 secciones distintas, la que es exclusivamente de seguros, se cobra exclusivamente de comisión sin IVA, tenemos que estar obligados a partir del 1 de julio a estar dentro del sistema de benefactor, pero no tenemos obligación de presentar nada. Es que no estáis obligados porque Ni meterme. Exacto. Queda exonerado porque tenéis actividad exenta de IVA. Correcto. No me tengo que dar de alta. Sí, exacto. Pasa que, insisto en la matización, si tuviese alguna parte de algún ingreso que llevase IVA, por la parte del ingreso, siempre y cuando utilice el sistema informático de facturación, ahí sí que me obligaría. Perfecto. Pues bueno, hemos llegado al tiempo justo. Si queda alguna duda o van surgiendo dudas, que seguro que surgirán, seguimos teniendo abierto el canal de la asesoría con el Col·legi. Al canal d'assessories, y Ángel contestará a su tiempo, contestará lo máximo brevedad. Hemos preparado un petit esmorzar i després tenim la segona part, que tots aquells que esteu a l'MPM farem la seva presentació de com aplica el benefactor en el seu software. La presentació iniciarem per